Vamos a pasar entonces ahora a la última actividad del día de hoy, que tal como sucedió en el día de ayer, la reservamos para hablar con las familias empresarias. Abordamos el tema desde distintos ejes, pero nos gusta escucharlos de boca y de corazón propio. Así que, a continuación, el doctor Leonardo Glickin, que es el director de CAPS Consultores, va a realizar una entrevista a la familia Zucardi, donde va a plantearse la experiencia del traspaso de segunda a tercera generación. La familia Zucardi está compuesta por José Alberto, segunda generación, y sus hijos Sebastián, Julia y Miguel. En el día de hoy, la entrevista va a estar dirigida hacia José Alberto y Sebastián, que se encuentran ya presentes en la sala. Simplemente unos minutos para presentar a Leonardo Glickin. Leonardo, como les mencioné, es director de CAPS Consultores, es abogado, consultor en de empresa familiar certificado, es conferencista a nivel nacional e internacional, con 25 años de trayectoria profesional, con un fuerte liderazgo en la consultoría de empresas. Es director académico del programa ejecutivo de empresas familiares de la Universidad Torcuato Di Tella. Es autor de los libros Pensar la herencia, Matrimonio y Patrimonio, Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, Los hermanos en la empresa de familia, Iguales y diferentes, los espacios de la mujer en la empresa de familia, Manual de planificación patrimonial y sucesoria para asesores de seguros de vida. Además, también es director del registro de consultores certificados del Instituto Argentino de Empresa Familiar y es co-conductor del programa Empresa y Familia Modelo para Armar de Radio Perfil. Leonardo, es un gusto darte el pase como en la televisión y en la radio para que sigas adelante con la actividad. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Para mí es un gusto poder hacer esta entrevista a la familia Zucardi. Vamos a presentar entonces a José Alberto y Sebastián, que son los que están presentes. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo andás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy están solamente José Alberto y Sebastián porque Julia está empezando un viaje en este momento y Miguel, que es el menor de la familia, nos manda muchos saludos, pero lamentablemente fue afectado por el COVID. Así que, bueno, ustedes son representantes y quiero contar cuál fue el acuerdo que hicimos para estar acá. Dijimos que íbamos a tomar un vino todos juntos, ¿no es cierto? Así que aquí estamos con el vino. Salud. Salud. Bien, bueno, y desde ya que los asistentes quieren conocer un poco de la intimidad de la familia Zucardi, una familia conocida por sus productos, por sus vinos, por la bodega, y entonces queremos un poco conocer como primera medida la historia de la empresa. ¿Cómo nace, cómo se desarrolla la empresa? Bueno, Leo, bueno, un gusto estar en contacto. Perdón mi disfonía, casi sufrimos una tercera baja, pero todavía tengo volumen para hablar. Bueno, nosotros somos una empresa de base agrícola, somos productores, viticultores, y hemos sumado otras actividades a esta actividad original de la empresa. Mi padre era un ingeniero civil y él se enfocó en la prefabricación de materiales de hormigón. Esto lo llevó a adaptar sistemas de riego que permitieran mejorar la eficiencia del uso del agua. Ustedes saben que Mendoza es un gran desierto y vivimos en el 3,5% de la superficie porque no tenemos más agua. En el año 1950, Alberto, mi padre, adaptó algunos sistemas de riego que se usaban en California en aquella época y los empezó a desarrollar. En 1963 plantó un viñedo y su objetivo era hacer una especie de showroom, un lugar donde mostrar
sus sistemas de riego para ver la eficacia de la herramienta. Se apasionó con la viticultura, 5 años después, en 1968, empezó con la bodega. En aquel momento éramos una bodega trasladista, una bodega que vendía sus vinos a granel a otras bodegas. Yo me sumé en 1976, y en una época bastante crítica de la vitivinicultura, salimos a integrarnos al mercado, primero al mercado argentino a principios de los 80, después al mercado internacional alrededor de 1993. Y bueno, actualmente la tercera generación está a bordo y diría que al mando, y fue un proceso donde se sumó cada uno de los miembros de la nueva generación con una nueva actividad que sumó a lo que veníamos haciendo. De alguna manera creo que hay un hecho importante, que la nueva generación tiene características fundadoras, es decir, el hecho de que cada uno se haya sumado con un proyecto, y que a mí también me tocó en su momento refundar la empresa sobre la base de la comercialización, del acceso a los mercados. Creo que nos ha dado una característica en cada una de las 3 generaciones, donde hay un eje que nos une, que es la capacidad de fundar, la capacidad de, digamos, de emprender. ¿Y cuáles son esas fundaciones, estas cosas que aporta la tercera generación? Bueno, se dio un fenómeno interesante porque cada uno de los hijos se sumó sobre la base de una vocación. Sebastián, que está acá, estamos juntos, comenzó allá por el año 2000 un proyecto de espumantes, cosa que no hacíamos en la bodega, y eso lo llevó a desarrollar una nueva área vitícola para nosotros, para la familia, que es el Valle de Uco, con todo un concepto y un desarrollo de mucha profundidad en el tema cualitativo. Julia se sumó sobre la base de un proyecto de turismo vitivinícola, y luego olivícola. Como ustedes saben, el turismo se está desarrollando en esta región, entonces tenemos 3 restaurantes, 2 centros de visita, bueno, y Julia se enfoca en este tema, y Miguel fundó un área de olivicultura, es decir, aceites de oliva enfocados en la alta calidad. Un poco hay 4 ejes o 4 pilares que nos orientan en las decisiones que vamos a tomar. Siempre nos enfocamos en 4 cosas a las que cada uno de los proyectos que desarrollamos tiene que aportar, y 4 cosas a las que ninguno de los proyectos que hacemos tienen que contraponerse. Y esas 4 cosas son crecimiento cualitativo, siempre apuntar a ir un paso más en calidad, no solo en calidad de productos, sino en calidad de gestión. Innovación, que es un punto muy importante. Estamos en actividades que a veces se consideran tradicionales, pero la innovación es un factor muy importante también a nivel de producto, pero a nivel de gestión. El cuidado del medio ambiente. Nosotros somos viticultores en la base, y el poder trabajar en el medio ambiente y evitar, que mañana tengamos. Sin mañana lindo. Perdón, afectarlo. si pueden apagar, por favor, hay listo. Gracias. Sí, el tema medio ambiente es muy importante para nosotros, es decir, trabajar de manera de no impactar negativamente, sino al contrario, que los que vengan atrás puedan seguir cultivando del mismo modo. Entonces estamos trabajando muy enfocados en temas de cultivo orgánico, de cultivo, o sea, todo aquello que sea natural. Y el cuarto aspecto es ser útiles socialmente. Estamos en actividades donde la gente tiene mucho que ver, entonces es muy importante contribuir al desarrollo de comunidades donde se desarrolle gente calificada que pueda cuidar los detalles, porque eso en definitiva hace a la calidad, a la innovación y al cuidado del medio ambiente en definitiva. Entonces,
cierra el círculo. Estas 4 cosas siempre las tenemos presentes ya desde hace muchos años, y a medida que hemos ido evolucionando las hemos ido reanalizando y ratificando. A mí me tocó conocer la sala de costura que manejaba tu mamá, José Alberto, y la última vez que estuve vi todo lo que están trabajando en temas de guardería y de responsabilidad social aplicada al personal de la empresa, ¿no? Como que en todo caso la caridad empieza por casa. Sí, Emma, mi madre, fue siempre, digamos, también una fundadora en todo este proyecto. Acompañó a mi padre en distintas tareas y trabajó hasta los 94 años, falleció hace 2 años, y ella tomaba 2 temas dentro de la empresa en los últimos años. Un tema que es una sala de arte donde exponen artistas locales, y donde de alguna manera ponía en contacto, o ponemos en contacto, porque ha seguido funcionando, a los artistas locales con nuestros visitantes. Hoy Julia tomó ese tema y es muy, muy interesante. Y una fundación dedicada a temas educativos para nuestros trabajadores y sus familias. Y tenemos 2 centros culturales y tratamos de contribuir e interactuar con todas las instituciones educativas de las zonas donde desarrollamos nuestras actividades. Así que Emma, hasta los 94 años, trabajó muy dedicadamente en estos aspectos, y hoy, bueno, Julia tomó esto y continuó un poco esta línea de trabajo. Mencionabas el tema del aceite de oliva y entiendo que en esto el menor de los Zucardi tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, fue un proyecto que en realidad empezó Miguel, empezó a estudiar el tema olivicultura. Bueno, ambos, Sebastián y Miguel, son ingenieros agrónomos, y en la etapa de la universidad, principios de la universidad, empezó a involucrarse en el tema aceite de oliva, que es un producto muy interesante en nuestra región y de muy alta calidad, pero el aceite de oliva estaba muy, digamos, muy atrasado en su desarrollo, y las calidades que llegaban al mercado no tenían que ver con el potencial de la región. Así que bueno, Miguel ha hecho todo un trabajo muy innovador de desarrollar aceites con varietales, es decir, un poco los conceptos del vino aplicados en el aceite, aceites también, digamos, que expresan la intensidad que deriva de la maduración de las aceitunas. Bueno, una serie de conceptos muy interesantes, y la verdad es que son productos muy afines el vino y el aceite. Pero ha sido muy bueno que cada proyecto sea complementario con los demás proyectos, y luego que se puedan, digamos, llevar adelante, como decía, complementariamente. Bien. Y Sebastián, para vos, ¿cómo es tener un padre como José Alberto, haber tenido los abuelos que tuviste y los hermanos que tenés? Mira, 2 cosas que podrán haber visto en lo que contó mi papá. El primero es que no hay sistema de retiro en la empresa. Nuestra abuela nos acompañó hasta los 94 años, y la verdad que nosotros vivimos la empresa como parte de la familia. Y la verdad que haber podido ver a mi abuela y haber podido tener la oportunidad de trabajar con mi abuelo y mi abuela, creo que, por supuesto, a medida que iban avanzando tenían menos responsabilidad, pero elegían venir y estar. Y el otro tema súper importante es que mi papá siempre juega y dice que las empresas familiares en los cambios generacionales se refundan o se refunden en algún punto, y hace siempre ese juego. Y yo creo que lo que nos pasó a nosotros como empresa familiar es lo que él contaba. Realmente la tercera generación reinició o refundó áreas diferentes de la empresa. Entonces, mi forma de vivir la empresa, mi forma de sentirla o de trabajar es, yo no solo estoy continuando con el trabajo que inició mi abuelo, que continuó mi papá, sino que yo tengo la sensación de que soy tan fundador como ellos de lo que estamos haciendo. Y esto creo que ha tenido que ver con 2 componentes súper importantes que nos han pasado: la libertad que nos ha dado la generación anterior, una libertad
no carta blanca o libre, sino una libertad apoyada sobre valores, que es lo que contaba un poco mi papá. Y después, digo, una determinación de la generación siguiente a sumarse, pero a sumarse desde un lugar vivencial de la empresa, no a vivirlo como continuamos, sino a seguir desarrollando y a seguir haciendo el camino. Entonces creo que se han dado características muy particulares, pero tienen que ver con la continuidad de los valores y de nuestra búsqueda de ser parte de este lugar, porque nuestras actividades también están muy ligadas al lugar donde vivimos. Bueno, como en este momento Julia está en pleno viaje y no nos puede escuchar, yo recuerdo que cuando los conocí a ustedes, acababa de editar en mi libro Iguales y Diferentes, los espacios de la mujer en la empresa de familia. Y yo creo que pensar un poco desde el lugar de ustedes, en el lugar de una mujer que es la hermana de Sebastián y la hija de José Alberto, creo que puede ser enriquecedor para nuestro público. ¿Qué podrían decir ustedes de eso? Mira, yo lo que te puedo decir es que siempre la mujer ha tenido un lugar importante dentro de la empresa, entonces culturalmente es algo con lo que crecimos desde mi lugar, tanto desde mi abuela, o nuestra abuela, y luego mi mamá es, si bien no es accionista de la empresa, es gerente de la empresa y maneja todo el área de mercado interno y tiene un rol muy importante. Entonces, me parece que hemos en algún punto crecido con esto. Lo que vos contabas de iguales y diferentes, creo que eso también es importante porque el estilo de cada uno de nosotros, de Miguel, de Julia y el mío, son diferentes, y también Julia planteó en un momento de la empresa cuáles eran un poco sus posibilidades de dedicación, sus búsquedas y lo que podía y quería dedicarse, y la verdad que eso también ordenó mucho las expectativas de cada uno de los integrantes de la tercera generación. Y eso también nos ayudó a también generar un orden, del que vos fuiste parte y con el que yo creo que dimos un salto en profesionalización, que fue entender qué es cuando nos sentamos a una mesa como accionistas y luego el rol que ocupa cada uno. Por ejemplo, a mí me toca ser un CEO colegiado junto a mi papá y Miguel, del cual Julia no participa porque ella maneja una unidad de negocios que es turismo dentro de la familia, pero sí tenemos un espacio y una mesa donde nos sentamos como accionistas, y es diferente a la mesa del CEO colegiado. Entonces, creo que ese espacio naturalmente ha estado, pero también ha habido la oportunidad de trabajarlo y de generar conciencia sobre eso. Bien. ¿Y tu relación con tu hermano menor? La relación con Miguel es de admiración, antes que nada. La verdad que lo que contaba mi papá, la revolución que hizo Miguel en el aceite de oliva ha sido increíble. La búsqueda que tiene por la calidad y la determinación y cómo lo hace es realmente impresionante. Entonces, primero hay una admiración. Yo creo que en algún punto, me gustaría que Miguel esté y lo cuente, pero creo que es mutua, con estilos diferentes, pero con la conciencia de que la relación entre él y yo es clave para la continuidad de la empresa familiar, por la decisión de lo que queremos hacer y por los roles que queremos ocupar en la empresa. Entonces, yo creo que hay una conciencia muy grande de la dedicación que le tenemos que dar a nuestra relación. Magnífico. ¿Y con qué frecuencia se reúnen ustedes en esas reuniones empresariales dentro de la empresa, sea como accionistas o en la dirección de la empresa? No, quiero aclarar un punto que me parece importante, porque la relación entre hermanos, digamos, se ha dado y se ha construido sin un mandato de la generación anterior. Es decir, un tema que yo venía de una familia donde tuvimos de alguna manera un mandato que no resultó. Era como obvio que los hermanos teníamos que trabajar juntos, y no son cosas obvias, son cosas que se dan y son voluntarias o no se dan, pero que tienen que ser una decisión absolutamente consciente de cada uno de los miembros. Entonces, una de las cosas que nos pasó es que, bueno, en la etapa inicial del desarrollo vocacional de cada uno, siempre contemplamos la posibilidad de que pudieran trabajar separadamente o en conjunto, y que la decisión no fuera un mandato de la generación previa,
sino una decisión de cada uno de los miembros de la familia. Y también comprendiendo que la familiaridad no está dada por la relación sanguínea, sino por la comunión de objetivos y de valores, ¿no? Creo que esto es importante porque si no, digamos, muchas veces los problemas se generan a partir de eso, de los mandatos y de la falta de libertad en la elección. Excelente. Y en ese sentido, ¿qué rol ha cumplido el trabajo de hacer un protocolo familiar como ustedes tienen? Para mí ha sido esencial. La verdad que nosotros, bueno, yo creo, a ver, primero creo que las empresas familiares tenemos una gran oportunidad. Creo que las empresas familiares tenemos una gran oportunidad en tanto y en cuanto seamos conscientes qué es lo que la familiaridad suma y qué es lo que puede restar. Entonces, nosotros realmente, yo creo que el protocolo familiar nos ayudó a tomar muchísima conciencia y a ordenar un poco los roles de familia y luego de operación de la empresa. Pero creo que mucho más importante que el protocolo fue el proceso de escribir ese protocolo, fue el proceso de aventurarnos a conversaciones que quizás si no hubiesen estado en el marco del protocolo familiar hubieran sido muy difíciles de tener, conversaciones difíciles, conversaciones que quizás uno no estaba preparado o no se las imaginaba, y creo que eso nos ordenó muchísimo la relación familiar. Pudimos hablar de qué queríamos, hacia dónde nos veíamos, cómo sentíamos que teníamos que ir. Entonces, para mí ha sido dentro de la familia un punto muy importante. Yo creo que tenemos que buscar una empresa familiar que tenga lo mejor en algún punto del mundo organizacional y el plus que le podemos dar como familia a eso. Sí, que sobre todo el plus yo creo que tiene mucho que ver con decisiones tomadas pensando en plazos más largos. Muchas veces en el mundo corporativo las decisiones se toman con resultados de más corto plazo. En las empresas familiares tenemos la posibilidad quizás de compartir sueños a más largo plazo y de, indudablemente, los resultados tienen que estar porque son una condición para la vida de las empresas, ¿no? Pero donde uno se puede proyectar y quizás pensar en tiempos más largos. Y en las actividades que nosotros estamos, el tiempo es fundamental porque cuando uno piensa en un vino, son muchos años antes que hay que plantar el viñedo y concebir muchas cosas. Es lo mismo con un olivo y son cosas que implican tiempo, y ese tiempo te lo da una relación estable y una relación que incluya, que sea mucho más abarcativa que un interés económico solamente. Claro, exactamente. ¿Y qué tienen pensado ustedes respecto de la cuarta generación? Mira, yo todavía son chicos. Yo tengo dos nenas, una de 9 y otra de 7, y Juli tiene un nene de 7 y una nena de 5. Y creo que todavía hay mucho camino por andar. Hoy yo creo que todavía tenemos que seguir pensando en cuál es el camino de la tercera generación, y ya llegará el momento de pensar eso. Pero sí hay algo que yo siento que elegí. Siento que si yo estoy sentado hoy acá junto a mi papá conversando con ustedes, a mí no me mandó nadie. Yo tuve la posibilidad de elegir. Y siento que el elegir también me empodera y me hace en algún punto libre y consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, para mí eso es muy importante. Se van a criar seguramente en una actividad que también la nuestra nos permite compartir con la familia, porque trabajamos en una finca, porque trabajamos en una bodega, porque la mesa familiar es parte de lo que hacemos. El vino te permite integrar a tu familia, el vino, el aceite de oliva y la gastronomía, a tu familia. Pero creo que tiene que haber luego una libertad y una conciencia de elección, porque al final creo, a ver, entiendo que la única forma que lo podemos hacer profundamente es en algún punto eligiéndolo y teniendo la libertad también de las generaciones anteriores. Hay un tema que muchas veces es significativo en las empresas familiares y que se ve a lo largo del protocolo, que tiene que ver con el lugar de los parientes políticos.
¿Ustedes cómo lo ven, cómo lo piensan? Tu señora no está escuchando, Sebastián. No, si puedo, no. Puedo responder cualquiera de los dos, no. Dale, dale. No, nosotros inclusive tenemos uno el marido de Julia, Juan Ignacio, digo, él es el jefe de marketing de la bodega, y esto lo conversamos mucho durante el protocolo familiar. Decidimos que se podía, que podíamos, si creíamos que las condiciones estaban dadas, las habilidades y el puesto lo ameritaba, de que pudieran trabajar. Por supuesto, separamos muchísimo el rol de accionista y quiénes eran accionistas y cómo era el sistema de accionistas de quienes trabajaban, pero nosotros creemos que si hay orden desde la cabeza hacia abajo, este tipo de posibilidades las podemos contemplar. Bien. ¿Y qué significa para ustedes la profesionalización? ¿Qué pasos han dado en ese sentido? Yo creo, Leo, que una cosa importante para nosotros ha sido esto que decía Sebastián, de separar nuestro rol en la operación de nuestro rol como accionistas, y a partir de eso también establecer este proceso que estamos haciendo de un CEO colegiado, donde, digamos, las distintas gerencias de la empresa reportan a nosotros como directores, y bueno, nos exige trabajar muy alineados para hacer realmente una dirección única. Perdón, me gustaría que ustedes se extiendan un poco más en este concepto del CEO colegiado, porque probablemente la audiencia no lo conoce. Adelante. No, nosotros, bueno, a ver, hay construcciones que tienen que ver con nuestra forma de trabajar, y a veces nos hemos dado la libertad de no atarnos a algunas cuestiones ortodoxas que tenían que ver con que, bueno, el CEO de la empresa tenía que ser uno. Sentimos que en este momento de la empresa, trabajando Miguel, mi papá y yo en conjunto como directores, dividiéndonos las áreas y siendo nosotros las cabezas de trabajo, teníamos muchísima fuerza dentro de la estructura. Cuando hablamos de profesionalización, que vos preguntabas, creo que lo que nos cambió fue la conciencia de entender qué significa cuando nos sentamos a una mesa de accionistas, qué significa cuando nos sentamos a la mesa del CEO colegiado, qué significa cuando tenemos que explicar algo, y también que tenemos una estructura hacia abajo configurada por 8 gerentes divididos en áreas, con una estructura formal en algún punto, o sea, evolucionada hacia una estructura profesional. El CEO colegiado requiere en algún punto de una alineación de miradas, que si no existe puede ser un problema, y requiere también del compartir mucho tiempo alineando esas miradas. En nuestro caso, por la actividad que tenemos y por la forma en que lo hacemos, pasamos mucho tiempo juntos, tenemos una mirada de largo plazo que vamos validando todo el tiempo, entonces no se nos hace difícil. A mí me ha pasado de contarlo y que mucha gente dice, bueno, no es lo recomendable. Puede ser que no sea lo recomendable, pero en nuestro caso, por nuestra forma de trabajar, por nuestra forma de relacionarnos, es algo que sentimos que, al contrario de generar ruido en la estructura hacia abajo, empodera muchísimo la fuerza que tenemos, que ninguno individualmente de nosotros sería mejor cumpliendo este rol que los 3 como lo estamos haciendo. Bien. Hay un poeta que dice, si quieres ser famoso, pinta tu aldea. Y yo recuerdo que en nuestras charlas relacionadas con el protocolo familiar, en relación con la visión en particularmente y con la misión, la región en ustedes está siempre presente. ¿Qué significa para ustedes la región y cuál es la interacción de la empresa con la región donde ustedes están? Mira, yo creo que primero nosotros tenemos un alto impacto del trabajo humano, es decir, el vino siempre expresa a la gente que lo hace y también a la región donde se hace. Entonces, esto que hablábamos de la calidad y la relación de la calidad con la comunidad y todo esto está muy interrelacionado.
Es decir, siempre decimos que no hay vino, no hay aceite, no hay, digamos, hospitalidad de calidad, sin gente de calidad, sin gente, digamos, con la preparación adecuada, con los valores adecuados. Y creo que eso es muy importante, y creo que también es parte de la belleza de la actividad que nosotros desarrollamos. Es decir, el vino es identidad. En el modo que nosotros estamos trabajando el aceite de oliva también lo es. Y esa posibilidad de expresarse a través de lo que hacemos, de no hacer simplemente un producto industrial, sino algo que tiene mucho que ver con nuestra interpretación de la región, con una expresión misma de la región y un trabajo, digamos, de un determinado equipo de gente. Es decir, muchas veces decimos que el mismo viñedo trabajado por equipos diferentes da uvas diferentes, y las mismas uvas vinificadas por equipos diferentes da vinos diferentes. Eso prueba el impacto que las personas tienen en nuestra actividad. Y eso, bueno, eso determina mucho todo lo que hacemos y realmente refuerza este concepto de identidad, que tiene que ver con el lugar donde uno vive, que tiene que ver con el momento que uno vive y con el conjunto del cual uno es parte. Correcto. Y cuando alguno de ustedes tiene una buena idea y plantea la posibilidad de un nuevo negocio, ¿cómo lo encaran? ¿Lo encaran como un proyecto de toda la familia o básicamente se lo encomiendan al que lo está desarrollando y después vemos a ver qué pasa cuando ya tienen éxito? ¿Cuál es la filosofía con la que lo encaran? Mira, en general, una cosa que nosotros hemos trabajado es enfocarnos en lo que hacemos. Hoy muchas veces te recomiendan en muchos, digo, consultores o diversificar lo que hacemos. En nuestro caso, nosotros hemos decidido no diversificar, nosotros hemos decidido concentrarnos y ser muy buenos en lo que hacemos. Entonces, en general, todos los nuevos proyectos que encaramos están muy ligados a nuestra actividad principal. Y en nuestra actividad principal, por supuesto, tenemos áreas de conocimiento diferentes. Si vamos a encarar un proyecto, como por ejemplo el que desarrolló Miguel, que fue una nueva forma de extracción de aceite de oliva, quien lo lidera es la persona idónea dentro de la familia para eso, pero el proyecto es de todos. Pero lo que te digo, hemos decidido como familia no abrir muchísimas actividades, sino concentrarnos en las cuales nosotros sentimos que son parte de nuestro ADN y de nuestra región. Y sí vamos, digo, en algún punto atrás de quien tiene el conocimiento y la búsqueda de esto, pero los proyectos, y lo hemos dejado escrito en el protocolo familiar, son de la familia. Y de todas maneras, digo, por ejemplo, está el caso de Carasur, que es un proyecto hecho por Sebastián y un amigo, y bueno, hubo consenso en la familia que no es un proyecto de vinos en un valle muy particular, con una mirada muy particular, y un proyecto que tiene más que ver con el desarrollo y el rescate de un viñedo determinado, y bueno, y hubo consenso en la familia de que eso podía ser una actividad que desarrollara Sebastián. En otra actividad que desarrollamos en conjunto y que somos socios, lo encaramos familiarmente, donde desarrollamos vermut, un vermut que es la fuerza, con algunos socios. Y bueno, en realidad no tenemos un dogma y podemos hablar las cosas y podemos resolverlas sí hay una condición de consenso de alguna manera establecida. Bien, bueno, el tiempo es escaso. Tengo una última pregunta para ustedes. ¿Qué pasa cuando tienen alguna diferencia? ¿Qué pasa cuando alguno piensa una cosa y otro piensa otra? Es bastante entretenido vernos, volver sobre el tema, hasta que en algún punto, de alguna u otra forma, logramos el consenso. Y hemos tenido diferencias importantes, y creo que siempre ha estado la energía y el afecto para dedicarnos las horas que sean necesarias
a poder tomar una resolución común. Creo que hasta ahora no nos hemos permitido en conjunto tomar una resolución de la que los otros no estén de acuerdo. Ahora, nos ha dedicado tiempo y mucha energía. Creo que también siempre hemos elegido el camino más largo, y me parece que ha sido el camino más, al final, más nutritivo para las resoluciones que hemos tomado. Si no votamos, No buscamos el votan. consenso, sí, exacto. Exactamente. Nosotros siempre decimos que cuando se vota quedan vencedores y vencidos, y que el problema es que los vencidos se quedan con la sangre en el ojo. Por lo tanto, a veces una votación sirve para resolver puntualmente un problema en el presente, pero no sirve para una relación de largo plazo. Así que de mi parte, y por lo que yo los conozco a ustedes, cálidas felicitaciones por la manera como se manejan, por el orgullo que implica para la Argentina tener empresas familiares y familias empresarias como los Zucardi, y mi brindis también para que continúen en ese campo de unidad y de crecimiento. Gracias, Leo. Gracias, Salud. Leo. Salud. 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 Salud para todos. Salud. Bien. Muchísimas gracias, Leonardo, José Alberto y Sebastián. Muy claro. Tengo dos preguntas en el chat. No sé si tienen tiempo como para responderlas. Sí, con mucho Sí, gusto. sí. Florencia Marín le preguntaba a Sebastián cómo ve hoy en retrospectiva el proceso personal de haber decidido continuar con el negocio familiar y qué cuestiones tuvo que sopesar en tal decisión. No, a ver, siento que se dio muy naturalmente. O sea, siento que en algún punto, desde el principio quise ser parte y siempre tuve libertad para desarrollar nuevas cosas dentro de la empresa. Siento que quizás no lo hubiera podido hacer de la misma manera en otro lugar. Y la verdad que gozo de, por suerte, de muy mala memoria, lo cual mejora mi vida mucho. No tengo recuerdos así de momentos de decir yo esto no es para mí o yo me quiero ir. Creo que nosotros, digo, mis hermanos y yo hemos sido muy afortunados por la mirada de la generación anterior, de la mirada de mi papá y la libertad que hemos tenido para hacer lo que queremos. La verdad que en ese sentido ha sido un proceso natural, te diría muy natural. Perfecto, muchísimas gracias. Y la última pregunta que la hizo Rosana es, la voy a leer textual por más que de alguna forma se planteó el tema, pero para darle, por respeto también a quien hizo la pregunta, es si tienen planeada cómo va a ser la sucesión. La verdad es que no tenemos planeada un poco en el protocolo esta realidad de ahora. Yo creo que también en esto la generación que venga tiene que tener la misma libertad que hemos tenido cada uno de nosotros. O sea, la base de y digamos, no es un mandato, es decir, las empresas nos sirven o no de acuerdo a nuestros objetivos vitales, a lo que vamos a hacer. Es decir, yo creo que ponerle digamos, un mandato, ponerle una definición hacia el futuro sería de alguna manera coartar la libertad o no aceptar con libertad, digamos, el proceso que se dé. Me parece que no sería bueno establecerse un plan para gente que todavía no puede expresarse y que todavía no tiene una decisión hacia dónde ir. Así que por hoy trabajamos sobre nosotros y bueno, veremos. Sí, yo creo, a ver, una cosa, nosotros dejamos ordenado cómo seríamos nosotros como accionistas. Y yo creo que el protocolo al final no es algo estanco, es algo vivo, porque van cambiando las relaciones. Por supuesto, algo vivo que se tiene que acordar periódicamente, con un tiempo determinado. Entonces me parece que adelantarnos a armar el protocolo, lo que va a venir, creo que eso es algo que tendremos que trabajar Julia, Miguel y yo, sentándonos a pensar
la próxima etapa, pero me parece que, insisto, creo que el protocolo es algo vivo y en su momento llegará la situación de sentarnos a pensar lo que viene. Hoy creo que la cabeza está en lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Tenemos una nueva pregunta. Dice así, quisiera que dieran brevemente 3 cosas que ellos consideran claves para el éxito de una empresa familiar, ya que ustedes vienen haciendo un muy buen trabajo. O sea, creo que el respeto por las decisiones y el respeto entre las personas de la familia, la existencia de conciencia clara de qué es lo que nos hace familia. O sea, yo dije antes que no bastan las relaciones de sangre para ser familia. La familiaridad está dada por objetivos y valores, y esto también permite hacer extensivo este concepto de familia a los colaboradores dentro del equipo, porque en realidad, bueno, la empresa es obra de un conjunto importante de personas. Yo siempre digo que las empresas son tracción a sangre, nos conectamos y le damos vida, y no solo somos los miembros de la familia de sangre lo que le damos vida a esta empresa, hay un conjunto humano muy valioso y muy integrado que es parte de la familia. Bueno, creo que es eso, digamos, ese respeto, esa conjunción de valores y objetivos, cosas muy importantes para la existencia de una empresa familiar. Sí, yo quiero sumar, para mí algo que es muy importante es la libertad para poder emprender dentro de las empresas familiares. Creo que también la apertura, y en esto digo, nosotros somos muy afortunados, la apertura que ha tenido mi papá y que tiene para ver hacer cosas de maneras distintas, hacerlo, algunas cosas de formas completamente distintas y sumarse a esas formas. Y el afecto también dentro del grupo familiar. Digo, yo siento que hay ante todo afecto, y ese afecto genera mucha responsabilidad en las decisiones que tomamos y cómo las tomamos. Muchísimas gracias, Sebastián, José Alberto, un gusto enorme y un honor tenerlos con nosotros. Y bueno, con estas palabras de la familia Zucardi, damos por finalizadas la reunión y la actividad. Leonardo Glickin, como director de CAPS, tiene el papel de cerrar oficialmente las jornadas. Así que, Leonardo. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Nuevamente agradecer a la Universidad de Belgrano por haber dado este espacio y también haber hecho una convocatoria realmente muy potente que nos permitió tener una enorme cantidad de inscriptos, y de ellos que se diera lo normal que se da en este tipo de circunstancias, que es que habitualmente de esos inscriptos concurre finalmente la mitad, pero esto implicó 230 personas, 250 en el momento máximo en la jornada de ayer, y aproximadamente 200 personas en el día de hoy. Y esto da una pauta del interés que genera el tema empresas familiares en nuestra sociedad. Y bueno, afortunadamente creo que las exposiciones fueron claras, precisas en cuanto a todos los temas que tenemos presentes en nuestro trabajo con las familias empresarias, con las empresas familiares, en función de esos grandes valores que nos hemos planteado, el éxito empresario y la felicidad familiar. Y por lo tanto, agradecemos a la Universidad de Belgrano, agradecemos a Juan Carlos en particular, profesor de la Universidad de Belgrano y al mismo tiempo integrante de CAPS Consultores, y a todos los expositores que tuvimos entre ayer y hoy, y en particular a Laura Grosso, y en el día de hoy a la familia Zucardi, a José Alberto y a Sebastián, que fueron tan generosos
para compartir con nosotros sus experiencias, sus vivencias, su manera de ver la vida. Porque creo que el futuro se construye sobre la base de las buenas experiencias del pasado y también con una mirada dinámica que permita resolver los nuevos problemas, que son nuevos desafíos, con herramientas novedosas, creativas y que respondan fundamentalmente a la dimensión humana. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y seguimos en contacto a través de nuestra página web caps.com.ar, donde ustedes van a poder suscribirse a nuestro newsletter, Temas de Empresa y Familia. Y si ustedes quieren ver estas jornadas, van a poder hacerlo en nuestro canal de YouTube a partir de la próxima semana. Y si les interesa repasar algunas entrevistas, por ejemplo, el año pasado entrevistamos a la familia Zucardi y también a Laura Grosso en nuestro programa Empresa y Familia Modelo para Armar, y esto lo pueden ubicar en www.empresayfamiliaradio.com. Me despido de ustedes y desde ya dejamos planteada la promesa de reencontrarnos el próximo año en las terceras jornadas de CAPS Consultores y ojalá que sea en la Universidad de Belgrano. Muchísimas gracias, Leonardo. Un gusto. Y bueno, para todos nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Nos convocan la pasión por ayudar y acompañar a las empresas familiares. Así que seguiremos trabajando para eso, porque tenemos fuerza para mucho más todavía. Nos vemos entonces seguramente el año que viene. Que tengan muy buenas noches y muy buen año. Hasta pronto.